Imagina por un momento ver el pasado, no en fotografías, no en videos, sino en tiempo real, ser testigo de los momentos más cruciales de la historia, ver a Jesús en la cruz, escuchar los discursos de Cicerón, presenciar la construcción de las pirámides. Ahora imagina que una máquina para hacer esto realmente existió y que no fue construida por un científico loco en un garage, sino por un monje benedictino y un eminente físico, bajo el más absoluto secreto, en el Vaticano. Durante décadas, esta historia ha sido un susurro en los rincones más oscuros de la historia y la conspiración, un artefacto supuestamente capaz de ver y escuchar el pasado, el cronovisor. Pero ¿qué tan real es esta historia? ¿Es una fantasía elaborada o una verdad tan impactante que ha sido enterrada por la Iglesia por el bien de la humanidad? En este video, no solo te contaremos la historia, vamos a desglosar cada pieza del rompecabezas, investigaremos al padre Pellegrino Ernetti, el supuesto inventor, analizaremos las pruebas que presentó, exploraremos los posibles motivos del Vaticano para esconder esta tecnología y, lo más importante, responderemos a la pregunta que todos se hacen: ¿es posible que el cronovisor realmente haya existido? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre tu forma de ver el tiempo y el pasado. La fascinación por el cronovisor no comienza con la máquina en sí, sino con la enigmática figura detrás de su supuesta invención, el padre Pellegrino Ernetti. Su vida, una mezcla de fe profunda y curiosidad científica, es el punto de partida de este extraordinario relato. Para entender la leyenda, debemos primero conocer al hombre que la originó. Pellegrino Ernetti nació en 1925 en la ciudad de Verona, en Italia. Desde joven, su vida estuvo marcada por una vocación dual, el sacerdocio y la ciencia. Se unió a la orden benedictina, una de las más antiguas y eruditas de la Iglesia Católica. A lo largo de su carrera, se distinguió como un erudito, experto en lenguas antiguas y sorprendentemente como físico. Se especializó en física acústica y prehistórica, lo que le permitió acceder a círculos académicos y científicos de la élite. Su reputación creció gracias a sus estudios en música polifónica prehistórica, un campo de investigación muy especializado, por lo que lo hizo famoso o infame, según a quien se le pregunte. Su posición como monje benedictino le otorgó una credibilidad que un científico secular no tendría, ya que se le asociaba con la seriedad y el secretismo del Vaticano. La obsesión de Ernetti por el pasado se arraigó en una pregunta fundamental y filosófica: ¿las ondas de luz y sonido desaparecen realmente? El principio de la conservación de la energía postula que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ernetti razonó que si esto era cierto, entonces la energía de las ondas de luz y sonido generadas por un evento histórico, como un discurso de Cicerón o la crucifixión de Cristo, no podrían simplemente desaparecer. Ernetti teorizó que estas ondas se dispersan, pero permanecen en un plano etéreo, una especie de biblioteca del universo. Su idea era que, si se pudiera construir un dispositivo lo suficientemente sofisticado, se podrían sintonizar y decodificar estas vibraciones del pasado, de la misma manera que una radio sintoniza una estación de radio. Esta máquina, el cronovisor, no sería un instrumento para viajar en el tiempo, sino para observarlo, como una especie de televisión del pasado. La leyenda del cronovisor no se limita a la visión de Ernetti, se vuelve épica con los nombres que supuestamente se asociaron a él. Ernetti afirmó que no trabajó solo, sino en un grupo de científicos de élite, incluyendo figuras de la talla de Enrico Fermi y el científico aeroespacial Wernher von Braun. La participación de estos científicos le dan una magnitud al proyecto que lo saca del ámbito de la simple ficción. Pero ¿por qué el Vaticano querría un cronovisor? Las razones son muchas y muy variadas. Para la Iglesia, tener una prueba visual del pasado podría confirmar eventos bíblicos y fortalecer la fe. Para la ciencia,
significaría una revolución total en la forma en que entendemos la historia y el universo. Esta colaboración, aunque nunca confirmada, es crucial para la narrativa de la leyenda. El cronovisor no es solo un sueño de un monje, es, según Ernetti, el fruto de una de las mentes más brillantes del siglo XX. Todo bajo el más estricto secreto. La historia del cronovisor habría quedado en una simple anécdota de no ser por las audaces afirmaciones del padre Pellegrini Ernetti. Él no solo decía haber construido la máquina, aseguraba haberla usado para ser testigo de algunos de los momentos más cruciales de la historia. Las pruebas que presentó se convirtieron en la base de la leyenda, pero también en el talón de Aquiles de toda la historia. La primera gran prueba que Ernetti presentó fue una pieza de un evento histórico que ningún historiador había podido ver en casi 2 milenios, la representación de una tragedia romana. Según Ernetti, él y su equipo sintonizaron el cronovisor en el 169 a.C. y presenciaron la representación de una obra perdida. El nombre de la obra era Tiestes, una tragedia de la cual solo se conocían fragmentos. Ernetti afirmó haber grabado y transcrito la obra completa. Publicó un manuscrito en una revista especializada que, según él, era la pieza faltante de la literatura latina. Para la comunidad académica, esta era una afirmación sísmica. Si fuera verdad, significaría una revolución total en la filología clásica. Sin embargo, los expertos no tardaron en poner a prueba el supuesto texto. Pero la afirmación más impactante y a la vez más polémica fue la de haber presenciado la crucifixión de Cristo. Ernetti dijo que el cronovisor le permitió ver el evento y, lo que es aún más sorprendente, tomar una fotografía del rostro de Jesús en la cruz. La imagen, de baja calidad y en blanco y negro, se publicó en la revista La Domenica del Corriere en 1972. Ernetti aseguró que era una foto genuina de Jesús en su agonía. Rápidamente, la foto se difundió por todo el mundo, causando un revuelo mediático sin precedentes. La imagen mostraba a un hombre con una expresión de dolor y serenidad, con una corona de espinas. Pero a diferencia de la supuesta obra de teatro, la fotografía generó un debate mucho más acalorado. Expertos en arte y teólogos examinaron la imagen y comenzaron a notar similitudes sospechosas. ¿Era una imagen real o una falsificación? Los escépticos argumentaron que la foto se parecía de forma asombrosa a un grabado que ya existía, a una escultura en un santuario italiano y, lo que es aún más inquietante, a una réplica de la Sábana Santa de Turín. Ernetti no se detuvo ahí. También afirmó haber utilizado el cronovisor para observar otros eventos bíblicos e históricos. Mencionó haber presenciado la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, la fundación de Roma e incluso algunos discursos de Napoleón Bonaparte. Según el relato de Ernetti, el cronovisor era una máquina sin límites de tiempo o espacio. Podía sintonizar cualquier momento en la historia, en cualquier lugar. Estas afirmaciones, si bien aumentaron la mística del aparato, también incrementaron el escepticismo, ya que el alcance ilimitado de la máquina era casi tan increíble como su propia existencia. La historia del cronovisor se había vuelto viral, pero con cada nueva prueba y testimonio también se acumulaban las dudas. La credibilidad de Ernetti estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera muy rigurosa. La historia del cronovisor, llena de afirmaciones extraordinarias, no tardó en atraer un escrutinio igualmente extraordinario. El padre Pellegrino Ernetti se encontró en el centro de un huracán mediático y académico que pondría a prueba cada una de sus supuestas pruebas. La fascinación inicial pronto dio paso al escepticismo y las contradicciones comenzaron a acumularse. La primera gran grieta en la historia de Ernetti apareció en el ámbito de la filología clásica. La supuesta obra de teatro romana, que según él había sido recuperada en su totalidad, fue sometida al análisis de expertos. Los académicos, ansiosos por estudiar un manuscrito perdido,
se llevaron una decepción mayúscula. El filólogo clásico, Massimo Pallottino, y otros eruditos notaron rápidamente que el texto presentado por Ernetti no era una obra perdida, era una versión modificada y fragmentada de textos latinos existentes, con frases y vocabulario que no correspondían a la época. El manuscrito era una amalgama de piezas conocidas, un collage. Esta revelación fue un golpe demoledor para la credibilidad de Ernetti, ya que su prueba científica más sólida resultó ser una falsificación literaria. Si el fracaso de Tiestes fue un golpe, la refutación de la fotografía de Jesús fue el golpe de gracia. La imagen que Ernetti afirmó haber tomado con el cronovisor fue objeto de un intenso debate. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los escépticos presentaran pruebas contundentes de que la foto era una reproducción de un objeto muy real y moderno. Se descubrió que la fotografía era casi idéntica a una estatua de madera de Cristo crucificada, ubicada en el Santuario del Amor Misericordioso, en Collabelenza, Italia. Los detalles, las facciones, incluso la posición de la cabeza, coincidían de manera sospechosa. La prueba irrefutable de Ernetti resultó ser una reproducción de una obra de arte existente. Este descubrimiento no solo desacreditó la imagen, sino que también sembró dudas poderosas sobre las intenciones del padre Ernetti. El epílogo de la historia del cronovisor es tan misterioso como su inicio. A finales de la década de 1990, poco antes de su muerte, se informó que el padre Ernetti había escrito una carta de confesión. En esta carta, supuestamente se retractaba de todas sus afirmaciones, admitiendo que el cronovisor era una invención. Según la supuesta carta, Ernetti había fabricado la historia para evitar un escándalo y para defender la idea de que la tecnología podía ser usada para el bien. Afirmó que la fotografía de Jesús era una falsificación, pero insistió en que el cronovisor sí existía y que funcionaba. Esta extraña confesión, que confirmaba el fraude, pero mantenía el mito, dejó a la gente aún más confundida. ¿Fue una confesión genuina o fue Ernetti forzado por la iglesia a retractarse para sepultar la historia definitivamente? El cronovisor, con sus contradicciones y su dudosa evidencia, se desvaneció del ámbito de la ciencia para entrar de lleno en el de la leyenda. La historia se convirtió en un misterio sin resolver. El mito del cronovisor no se trata solo de un monje y sus controvertidas afirmaciones. También nos invita a reflexionar sobre las leyes de la física y las posibilidades de la tecnología. Más allá de la polémica, ¿qué tan plausible es la idea de una máquina que pueda ver el pasado? Para responder esta pregunta, debemos adentrarnos en los conceptos que, en teoría, harían posible un dispositivo como el cronovisor. La idea central del cronovisor se basa en el principio de que la información no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cada evento, cada palabra hablada, cada rayo de luz, produce ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio. Ernetti creía que estas ondas no desaparecían, sino que simplemente se dispersaban y se volvían demasiado débiles para ser detectadas con la tecnología convencional. Este concepto tiene un eco en la física moderna. La información cuántica sugiere que la información en el universo es indestructible. El holograma del universo, por así decirlo, es una teoría que postula que toda la información del cosmos está codificada en la superficie de un horizonte de eventos, de manera similar a como una imagen tridimensional está contenida en una lámina bidimensional de película holográfica. Si esta teoría fuera cierta, implicaría que en principio toda la información de cada evento que ha ocurrido podría ser de alguna manera recuperada. Aunque la teoría de Ernetti podría tener una base conceptual en la física, la implementación práctica de un cronovisor presenta desafíos casi insuperables. El principal problema es el de la energía y la dispersión.
Las ondas electromagnéticas de un evento distante en el tiempo y el espacio se dispersan a medida de que se alejan de su fuente, haciéndose increíblemente débiles. Sintonizar estas señales sería como tratar de escuchar un susurro en medio de un rugido de miles de millones de ciudades. Otro problema fundamental sería el ruido cuántico. El universo está lleno de radiación cósmica de fondo, partículas aleatorias y otras señales que se superponen a lo largo de eones. Separar la señal de un evento específico de todo ese ruido sería una tarea computacionalmente imposible con la tecnología actual. Se necesitaría un sistema de filtrado tan avanzado que excede por mucho nuestra comprensión de la física. Es crucial distinguir el cronovisor de una máquina del tiempo convencional. El cronovisor, según Ernetti, solo podría ver y escuchar el pasado, no interactuar con él. No se podría viajar a través del tiempo, sino solo ser un espectador pasivo. En contraste, una máquina de tiempo de ciencia ficción permitiría la interacción con el pasado y el futuro, lo que genera paradojas como la paradoja del abuelo, en la que se podría cambiar la línea temporal. El cronovisor elude este problema, ya que solo sería un dispositivo de observación, no de manipulación. Es una diferencia fundamental que hace que el concepto de cronovisor sea científicamente más creíble, aunque aún se enfrente a enormes barreras tecnológicas. La historia del cronovisor, en su esencia, no solo nos habla de la fe y el engaño, sino también de la frontera de la ciencia y de nuestra eterna curiosidad por desentrañar los secretos del tiempo. El cronovisor es más que un simple relato de conspiración, es un mito moderno que nos confronta con nuestras propias aspiraciones y miedos. Su historia cargada de misterios y fe revela mucho sobre la naturaleza humana y el poder de las narrativas. La pregunta no es solo si existió, sino por qué nos aferramos a la idea de que pudo haber existido. El cronovisor apela a uno de los deseos más profundos de la humanidad, el anhelo de ver el pasado, de obtener respuestas definitivas, de ser testigos de los eventos más significativos de la historia. ¿No sería fascinante ver la construcción de las pirámides, las batallas de la antigüedad o los momentos sagrados de las religiones? Este deseo se relaciona con la necesidad de verificar nuestra propia historia y creencias. Para los creyentes, la idea de ver a Jesús o a Moisés proporcionaría una prueba innegable de su fe. Para los historiadores, sería la herramienta definitiva para resolver misterios que han perdurado por siglos. El cronovisor se convierte en la manifestación de nuestra búsqueda de la verdad absoluta. La historia de Ernetti nos obliga a cuestionar la delgada línea entre la fe devota y la credulidad. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a creer algo que desafía la lógica y la evidencia? El cronovisor puede ser visto como una advertencia sobre cómo una figura de autoridad, en este caso, y un científico, pueden manipular a las masas. El relato de Ernetti no se basó en la ciencia, sino en la confianza que la gente depositaba en él. Sin embargo, para los defensores, la historia es una prueba de que la Iglesia pudo haber ocultado una tecnología asombrosa para proteger a la humanidad de una verdad incontrolable. Esta perspectiva convierte a Ernetti en un mártir, un visionario cuyas afirmaciones fueron desacreditadas por el mismo poder que lo patrocinó. El cronovisor, en este sentido, se vuelve un símbolo de la opresión del conocimiento. El silencio del Vaticano ante el escándalo es tan intrigante como las afirmaciones de Ernetti. A pesar de que la historia fue ampliamente difundida y desacreditada, la Iglesia no emitió un desmentido oficial contundente. Esto ha llevado a algunos a especular que el mito del cronovisor, aunque falso, podría haber sido útil para la institución. El cronovisor refuerza la idea de que el Vaticano posee secretos y conocimientos extraordinarios, lo que aumenta su aura de misterio y poder. La historia del monje que fabricó una máquina del tiempo con la ayuda de científicos de élite
Es una narrativa poderosa que mantiene viva la fascinación por la Iglesia como guardiana de verdades ocultas. Al final, la historia del cronovisor nos enseña más sobre nosotros mismos que sobre la física del tiempo. Nos muestra nuestro deseo de encontrar respuestas, de creer en lo imposible y de la complejidad de la fe. Nos deja preguntándonos, si tuviéramos la máquina, ¿estaríamos realmente preparados para lo que veríamos? La historia de Cronovisor nos confronta con la idea de que la verdad, especialmente la verdad absoluta, puede ser una carga. Nos deja con la inquietante pregunta de que si la humanidad está realmente preparada para el tipo de conocimiento que el cronovisor podría proporcionar. Un conocimiento que podría destruir mitos sagrados, resolver crímenes ancestrales y desvelar secretos que se han mantenido a salvo por milenios. Tal vez, la verdadera máquina del tiempo no es un artilugio del Vaticano, sino algo que ya tenemos, nuestra propia conciencia y nuestra necesidad humana de entender de dónde venimos y qué significa ser humanos. La historia de Ernetti no es sobre la máquina, sino sobre nuestra eterna fascinación por el tiempo, por lo desconocido y por el poder de la creencia. Así que, mientras la historia del cronovisor se desvanece en el reino de la leyenda, la pregunta permanece: ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de ver el pasado? ¿Y qué crees que verías? Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. No olvides suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima.